continuando con este espacio de Eduquémonos, donde es un espacio que vamos a encontrar contenidos de pertinencia de oportunidad, que como lo decía la vez pasada en el espacio pasado, tiene que ver con el proceso de formación. Hoy vamos a hablar de algo que es muy importante, sobre todo para la comunidad granadina, el tema de las entidades sin ánimo de lucro, ya que dentro del municipio de Granada tenemos alrededor de más de 100 organizaciones sin ánimo de lucro. Y en ese sentido se hace necesario que conozcamos cómo es el funcionamiento, cuáles son los controles, cuáles son las responsabilidades que tenemos como administradores de este tipo de entidades. Bueno, las entidades sin ánimo de lucro podemos tener varios enfoques, como son las fundaciones, las corporaciones, las asociaciones y las cooperativas. Entonces, mire que sin ánimo de lucro tenemos varios, y una que es más grande, que es más representativo y que viene desde hace muchos ratos, llevamos más de 7 décadas nosotros con ellas, son las juntas de acción comunal. Entonces también son entidades sin ánimo de lucro. Para que no se nos olvide, entonces tenemos entidades sin ánimo de lucro, las corporaciones, las fundaciones, las cooperativas y las juntas de acción comunal. Cada una de ellas tiene un enfoque social diferente dependiendo de la constitución, el número de asociados, la constitución cómo fue, si son por aporte, si son para beneficiar a comunidades vulnerables o para intereses comunes de nuestras comunidades o de las comunidades donde estamos presentes, los líderes que lideran este tipo de organizaciones. Entonces, como les decía, vamos a hablar de las responsabilidades. Antes del año 2010, casi que las entidades sin ánimo de lucro no tenían ninguna responsabilidad. Con una ley que salió por allá en el 2011, asumimos responsabilidades. Y por allá en el 2017, con otra reforma, tuvimos que asumir otras responsabilidades. En el año 2022, otro cambio, tenemos que asumir otras responsabilidades. Entonces, para cumplir con esas responsabilidades, tenemos las siguientes. Lo primero es que entonces, tributariamente, nosotros tenemos que estar con un régimen especial. Y tenemos que estar certificados. Esa certificación, ¿cuándo se hace y cómo se hace? Se hace cada año. Y nos acreditan mediante el RUT, y que en el RUT tenga la actividad 4. Y así eso podemos evidenciar que nuestra organización sí está dentro del régimen especial como ESAL, como entidad sin ánimo de lucro, y que estamos certificados por la DIAN. Y en ese sentido podemos recibir donaciones, aportes de muchas organizaciones y comunidades. Otra responsabilidad que tenemos es el registro único de beneficiarios, que desde el año pasado tuvimos que hacerlo por primera vez. Ya eso se hace continuamente, siempre y cuando cambien los socios, los asociados, los corporados o los administradores. En esos casos tenemos que hacer nuevamente el reporte del registro único de beneficiarios. Pero para este año, con la modificación de otra norma, tenemos que comenzar con una cosa que tenemos que ponerla los 5 sentidos, y es con el tema de los sobornos, del lavado de activos. Entonces, las organizaciones tienen que hacer un plan de riesgo, porque hoy en día nos estamos llevando nosotros a que las organizaciones les sirvan de puente a otras organizaciones para canalizar recursos. Entonces, el Estado cada vez está controlando más esas formas de que la gente haga bien su ejercicio y con los recursos lícitos, porque como no existe el control, entonces se gasta la plática muy fácil. Entonces, con esto que entra, la resolución es, la norma es del año 2022, fue una que modificó una del 2011, pero la gobernación de Antioquia, para el caso de Antioquia, generó una resolución.
que nosotros tenemos que darle cumplimiento, e incluso la Gobernación de Antioquia en este momento está haciendo capacitaciones a organizaciones o a los miembros de las organizaciones para que sepan cómo diligenciar, cómo construir estas matrices de riesgos. Y la Gobernación de Antioquia ha clasificado esta de la forma de cómo hacer esta matriz. Dependiendo sus activos, sus movimientos. Entonces ahí las organizaciones más grandes tienen que hacer una matriz con los criterios y las organizaciones más pequeñas otros criterios. Entonces esas son varias de las cositas que tenemos que cumplir. Lo otro que nosotros como organizaciones tenemos, sin entidad sin ánimo de lucro, tenemos que cumplir es el reporte anualmente a la gobernación. Para nosotros hacer ese reporte tenemos que tener el presupuesto de la vigencia siguiente, el registro de los libros en la Cámara de Comercio. Hoy en día nosotros como entidad sin ánimo de lucro y el Código de Comercio nos dice que tenemos que tener registrados 2 libros, que es el libro de asambleas y el libro de socios, de corporados o de fundadores. Esos son los libros que tenemos que tener registrados y ahí es donde tenemos que diligenciar las respectivas actas. Entonces, mira que son varios asuntos los que tenemos que tener en cuenta las entidades sin ánimo de lucro. Por un lado, entonces, el registro o la certificación de entidades sin ánimo de lucro. Por otro lado, el registro de dignatarios, o sea, el registro único de beneficiarios ante la DIAN. Y por otro, el reporte a la Gobernación de Antioquia. Esos 3 reportes son, diríamos, impajaritables, o sea, no se pueden dejar de hacer año tras año para estar en el cumplimiento del marco de las entidades sin ánimo de lucro. Porque puede ser que nosotros tengamos una organización, una corporación, una asociación y que digamos, es una asociación sin ánimo de lucro. Pero si no tiene en cuenta estos requisitos que les he mencionado anteriormente, no está dentro del cumplimiento, o sea que no aplica. Si tiene ingresos, si les quedaron excedentes o ganancias, tendrá que entrar al régimen ordinario y tendrá que pagar los impuestos que dentro del régimen ordinario están obligados a cancelarle al Estado en el cumplimiento del marco normativo que rige para este tipo de actividades o organizaciones en Colombia.